Somos el grupo número 10 del curso de Psicología General de la Universidad de Occidente, Extensión San Pedro, Zacatepeque, San Marcos, con el tema Las grandes escuelas de psicología. Los integrantes expositores de este video son los estudiantes Yaneli Soraya Orozco García y Robin Misael Orozco Fuentes. Dentro del contenido de este video tenemos las siguientes escuelas psicológicas: el estructuralismo, psicoanálisis, Gestalt, humanismo, funcionalismo, conductismo, cognitivismo y constructivismo. Estructuralismo. 1898. Titchener agudizó e hizo resaltar de tal modo la distinción entre el estructuralismo y el funcionalismo. Titchener señaló la analogía existente entre el tipo de psicología por el que él se inclinaba y el estudio de la estructura en la biología. El sistema de Titchener fue un refinamiento de la psicología de su mentor Wilhelm Wundt, fundador del laboratorio de Leipzig. El objeto de estudio de esta escuela estructuralista fue la estructura de la conciencia, sus temas básicos, la sensación e imaginación, método, la introspección, y entre sus precursores encontramos a Wilhelm Wundt. El funcionalismo, 1896. Fue el primer sistema norteamericano de psicología y comenzó con William James, que pretendía descubrir cómo funcionaba cada ser para adaptarse a las exigencias del cambio continuo. Es considerado como el último y más grande funcionalista. Sus seguidores fueron John Dewey, Harvey Carr y James Engel, realizando investigaciones en la Universidad de Chicago, influidos por Charles Darwin. Entre su objeto de estudio está el funcionamiento de la conciencia, temas básicos, hábitos y emociones, método, introspección. La escuela de Gestalt, 1910. Es una corriente de pensamiento dentro de la psicología moderna. Planteó explicaciones alternativas frente a corrientes de la época: el funcionalismo, el estructuralismo, el psicoanálisis y el conductismo, para comprender los procesos mentales, abocándose al estudio de la percepción. El objeto de estudio de esta escuela es la conciencia, sus temas básicos, la percepción e inteligencia. El método utilizado, la introspección y observación. Entre sus precursores encontramos a Kohler y Wertheimer. El psicoanálisis, 1896. El psicoanálisis es un método de investigación de procesos psíquicos que apenas son accesibles de otra manera, o un modelo de tratamiento de trastornos neuróticos que se basa en esa investigación, una serie de conocimientos psicológicos obtenidos por esa vía, los cuales se integran lentamente en una nueva disciplina científica.
El objeto de estudio de esta escuela es el inconsciente. Temas básicos: la personalidad y motivación. El método utilizado en esta escuela es el clínico, y entre los precursores podemos encontrar a Sigmund Freud, Jung y Adler. Muy bien, los siguientes temas a tratar son conductismo, humanismo, cognitivismo y constructivismo. Empezaremos por el conductismo. ¿Qué es el conductismo? Es una corriente de la psicología que estudia la conducta o comportamiento observable de personas y animales. El conductismo estudia las conductas y comportamientos, no los estados mentales. Por ello, los conductistas determinan que el aprendizaje deriva de un cambio de conducta. El conductismo fue propuesto por el psicólogo estadounidense John Brown Watson a inicios del siglo XX. Watson propuso la teoría del conductismo como rechazo a la psicología, que partían de la idea de que el aprendizaje era un proceso interno. Por su parte, Watson se basó en el estudio de la conducta humana observable e identificó que ésta modifica el comportamiento de los individuos tras procesos de estímulo, respuesta y esfuerzo que finaliza con el aprendizaje. De ahí que el conductismo enfatiza que el objeto del estudio no es la conciencia, sino las relaciones que forman entre los estímulos y las respuestas que dan origen a nuevas conductas y comportamientos observables. Sin embargo, fue el filósofo ruso Ivan Petrovich Pavlov el primero en estudiar los reflejos o estímulos condicionados y en determinar lo que se conoce como conocimiento clásico, que expresa cómo se modifican las conductas humanas y animales en el empleo de diversas técnicas. El experimento más conocido de Pavlov es la salivación anticipada de los perros tras ciertos estímulos que se le indicaban que iban a comer. Asimismo, el psicólogo estadounidense Brown Frederick Skinner fue un destacado especialista que desarrolló el conductismo y describió los procesos que acompañan a las conductas voluntarias tras diversos experimentos, entre los más famosos, la caja de Skinner. Características del conductismo. Las características del conductismo son las siguientes. Determina que las personas se pueden influenciar a través de estimulaciones. Establece que los estímulos producen respuestas, por ello forman una relación causal. Implementa el método experimental. Determina que las conductas están compuestas por respuestas que se pueden analizar objetivamente. Se vale de los experimentos y de la observación directa. Expone que las conductas predeterminadas son acumulativas y se organizan en un orden de prioridad. El condicionamiento forma parte del proceso de los estímulos y de las respuestas. El siguiente tema a tratar es el humanismo. ¿Qué es el humanismo? Fue un movimiento filosófico, artístico y cultural surgido en Europa en los siglos XIV y XV, que se basó en la integración de ciertos valores y prácticas recuperados de la antigüedad clásica. También llamado humanismo renacentista, aunque el humanismo renacentista solo haya sido un periodo dentro del humanismo, este movimiento se caracterizó por un pensamiento antropocéntrico que colocaba al humano como eje de sus preocupaciones, motivaciones y deseos. En este sentido, el humanismo se opuso al teocentrismo medieval que operaba en torno a la idea de Dios y a la moral monoteísta. Como en la cultura grecolatina se privilegió al estudio de las ciencias con especial interés en todas aquellas disciplinas que tuvieran como fin desarrollar los valores del ser humano. ¿Cómo surgió el humanismo? El humanismo se originó en el siglo XIV en Italia, con la influencia de autores del siglo XIV como Francesco Petrarca y Giovanni Boccaccio, quienes defendían la vuelta a los estudios sobre las ideas y a la cultura grecorromana
A este periodo del humanismo en particular se le conoce como humanismo renacentista. Ciertos acontecimientos históricos contribuyeron para que este pensamiento proliferase. Uno de ellos fue la aparición de la imprenta en 1450, inventada por John Gutenberg. Gracias a la imprenta se facilitó y abartó la distribución ecuánime y pareja de los textos académicos, antes en posesión del poder eclesiástico. Estos son algunos representantes del humanismo: Juan Luis Vives, Tomás Moro, Erasmo de Rotterdam. Tipos de humanismo: humanismo religioso, humanismo evolutivo, humanismo secular y humanismo marxista. Como siguiente punto a tratar tenemos el cognitivismo. El cognitivismo en psicología es un abordaje teórico que se propone entender la forma en que la mente piensa y aprende. La palabra como tal se deriva del adjetivo cognitivo, que se refiere a todo lo perteneciente o relativo al conocimiento, y se forma con el sufijismo que significa sistema o escuela. En este sentido, el cognitivismo se caracteriza por su búsqueda de comprender de qué manera la mente humana interpreta, procesa y almacena información. El cognitivismo surge en oposición al behaviorismo, teoría conductista que se enfoca en el comportamiento como tema de estudio y que se enfoca en entender la forma en que la mente funciona y reacciona ante estímulos. Los cognitivistas, en cambio, consideran que el modo en que las personas piensan influye sobre su comportamiento y niegan la concepción conductivista de que los procesos de pensamiento sean un comportamiento en sí. Así, pues los cognitivistas se centran en el pensamiento, sus funciones, procesos y la forma en que la mente resuelve tareas complejas. Para esto se valen de métodos cuantitativos y científicos para comprender las funciones de la mente y crear modelos y esquemas que muestren y expliquen cómo se produce el procesamiento de la información. Es aplicado por diversas disciplinas como la informática, la lingüística, la educación o la pedagogía, que comparten el interés por comprender la forma en que procesa la información. La teoría cognitiva haya ido incorporando nociones de la teoría de los sistemas de la información y de la robótica. Y como último punto a tratar tenemos el constructivismo según Jean Piaget. Jean Piaget fue un psicólogo suizo del que hoy en día se utilizan numerosas teorías en el terreno de la psicología y de la educación. Sus principales investigaciones fluyeron en cuanto al dominio del pensamiento infantil, permitiéndole exponer su idea de que la lógica del niño se desarrolla a través de varias etapas a lo largo de la vida hasta llegar a la etapa adulta. Piaget afirma que la capacidad cognitiva y la inteligencia se encuentran estrechamente ligadas al medio social y físico de una persona, por lo que los procesos que caracterizan la evolución psicológica del ser humano son la asimilación y la acomodación. La asimilación consiste en la interiorización de un objeto o de un comportamiento preestablecido. Son actividades innatas que son utilizadas para un nuevo objetivo desconocido para nosotros hasta de ese mismo momento. Por acomodación, entendemos el proceso por el cual las personas modifican sus esquemas previos para crear un nuevo esquema o modificar el ya existente con los nuevos datos incorporados. En lo que respecta a la educación, Piaget afirma que la enseñanza se produce de dentro hacia afuera. La principal finalidad de la educación es la de favorecer el crecimiento intelectual
afectivo y social del niño, teniendo en cuenta que el resultado de unos procesos evolutivos naturales.